So alike, you and your father. You love each other. Este es el último momento de Dolores del Río, la mujer que enseñó al cine cómo mirar con reverencia y cómo olvidar con elegancia. Mientras el mundo seguía soñando con su silueta perfecta, ella envejecía en silencio, lejos del escándalo, con el mismo control con el que construyó su leyenda. Cuando cerró los ojos por última vez en Newport Beach, no había cámaras, ni ovaciones, ni titulares. Solo quedaba una habitación, un cuerpo cansado, y el eco de una historia que nunca quiso contarse por completo. ¿Cómo se despide una diosa del cine sin destruir su propio mito? Esa es la pregunta que nos persigue desde el inicio. Dolores no fue solo una actriz, fue una arquitectura visual, un símbolo de distinción entre dos mundos, Hollywood y México, que pocas veces aplaudieron al mismo tiempo. Convirtió su imagen en un pacto sagrado, y ese pacto le exigía una fidelidad feroz, incluso en la muerte. Su rostro había sido esculpido por la luz de los años 30, admirado por directores, pintores, escritores, pero detrás de cada plano perfecto había una renuncia, a la intimidad, al error, al cansancio. Dolores no envejeció como las demás, envejeció hacia adentro, borrando pistas, cerrando puertas, dejando que la memoria hiciera su trabajo sin interferencias. Hoy, en este video, no vamos a romper su silencio, vamos a caminar dentro de él, porque detrás de cada leyenda que parte, hay un precio no contado. Y en el caso de Dolores del Río, ese precio no fue un escándalo. Fue la perfección sostenida hasta el último aliento. Para entender el último momento de Dolores del Río, hay que mirar dos escenarios que rara vez se cruzan sin chocar. El Hollywood de los años 20 obsesionado con la imagen, la juventud y la perfección, y el México de los años 40, donde el cine buscaba alma, identidad, raíz. Ella no solo transitó ambos mundos, los unió con su rostro, pero esa unión tuvo un precio, y ese precio es el corazón de esta historia. Dolores nació en Durango, en 1904, en una familia acomodada que lo perdió todo tras la Revolución Mexicana. Años después, con elegancia innata y rostro de escultura, cruzó la frontera y aterrizó en Los Ángeles. Allí no pasó desapercibida. Su belleza no era una más, era de otro tiempo, de otro lenguaje, casi mitológica. La cámara se enamoró de ella. Hollywood, todavía en su etapa muda, la convirtió en símbolo exótico, en la dama mexicana, que no hablaba pero lo decía todo con una mirada. Pero el cine mudo murió. Y con él, muchas carreras. Dolores sobrevivió al cambio, pero a costa de aceptar un molde. La extranjera fascinante, la mujer misteriosa, nunca del todo protagonista, empezó a notar cómo la misma industria que la adoraba la limitaba. Era reconocida, sí, pero no libre. La aplaudían por lo que representaba, no por lo que era. Entonces decidió volver a México. Y fue aquí, en su tierra, donde su rostro dejó de ser postal y se convirtió en poesía. Con Emilio el Indio Fernández y Gabriel Figueroa, encontró un cine que no la usaba como adorno sino como centro emocional. En películas como María Candelaria, Flor Silvestre o Las Abandonadas, su mirada ya no seducía, conmovía. El rostro que antes servía a una fantasía exótica, ahora servía a una narrativa nacional. Y ahí nace el conflicto central. ¿Cómo sostener una imagen idealizada en un mundo que cambia constantemente de ídolos? Dolores no quiso adaptarse a las modas, ni mostrarse vulnerable, ni exponerse a la banalidad del escándalo. Su silencio, su elegancia constante, su negativa a ser parte del circo mediático, todo eso que la hizo única también la aisló. Este es el tema del video. Una mujer que convirtió su imagen en templo, pero terminó encerrada dentro de él. El escenario era de gloria, sí, pero también de soledad cuidadosamente construida. El ascenso de Dolores del Río no fue un accidente, fue una construcción. Desde su llegada a Hollywood en los años 20, su presencia alteró el orden habitual de las estrellas. No era solo una belleza más, era una presencia magnética, con un rostro que parecía esculpido para el blanco y negro, y una elegancia que no requería escote ni escándalo. Su primera gran aparición fue en Joanna, 1925, y no tardó en convertirse en la musa de fotógrafos, directores y diseñadores.
Su gran salto llegó con Ramona 1928, una historia melodramática que cimentó su imagen como la mujer trágica y noble. Después, con Bird of Paradise, 1932, el mundo la vio como la imagen viva del exotismo romántico. Y en Flying Down to Rio 1933, fue parte de una película que pasaría a la historia por presentar por primera vez a Fred Astaire y Ginger Rogers juntos. Aunque Dolores era la gran estrella del cartel, en esos años, ninguna otra actriz latina tenía su proyección internacional, pero ese mismo cartel brillante ocultaba grietas. Dolores hablaba perfectamente inglés, pero no podía borrar el acento, y en el nuevo Hollywood del sonido, los acentos eran barreras. La industria empezó a ofrecerle roles cada vez más limitados, princesas de países inventados, mujeres fatales sin profundidad, figuraciones de lujo para sostener a protagonistas anglosajonas. Su talento dramático quedaba ahogado por los estereotipos. Fue entonces cuando decidió dar un giro. Volvió a México, un país que empezaba a crear su propio lenguaje cinematográfico. Aquí no encontró nostalgia ni segundas oportunidades. Encontró el clímax de su carrera. Con Emilio Fernández y Gabriel Figueroa, participó en películas que hoy son pilares de la cinematografía nacional. En María Candelaria, 1943, ganó el Gran Premio en Cannes. En Flor Silvestre, 1943, mostró una profundidad emocional que ningún papel en Hollywood le había permitido. Y en Bugambilia, Las Abandonadas, La Malquerida, demostró que no era solo una actriz bella, era una fuerza expresiva, una tragedia en movimiento. En esta etapa, Dolores controlaba cada aspecto de su imagen, el vestuario, la iluminación, el encuadre. No lo hacía por vanidad, sino por respeto al personaje y al público. Muchos la consideraban perfeccionista, otros, intransigente. Pero ella tenía una idea clara. La imagen de una mujer en el cine es su única defensa contra el olvido. Sin embargo, como toda cima, la suya tuvo un precio. En los años 50 y 60, la industria comenzó a girar hacia otros rostros, otros estilos. La modernidad pedía naturalismo, imperfección, escándalo. Dolores no se adaptó. No quiso mostrarse como era sin maquillaje ni filtro. No dio entrevistas confesionales, no aceptó papeles que la ridiculizaran o la volvieran caricatura de sí misma. Las consecuencias no fueron dramáticas ni escandalosas, pero sí dolorosas. Poco a poco, su presencia en el cine se fue espaciando. Participó en teatro, en proyectos especiales, en homenajes, pero ya no era protagonista, ni quería serlo. Eligió retirarse con la misma elegancia con la que entró. Vivió entre México y Estados Unidos, cultivando su jardín, leyendo, asistiendo a eventos selectos. Siempre impecable, siempre discreta. La conclusión de este ascenso es tan perfecta como inquietante. Dolores del Río construyó una imagen tan alta, tan intocable, que terminó viviendo sola en esa cima. No cayó, no se quebró, solo se alejó, mientras el mundo, lentamente, aprendía a extrañarla sin comprenderla del todo. Durante décadas, Dolores del Río fue admirada por su belleza, su elegancia, su impecable capacidad de estar siempre en el lugar justo con la mirada perfecta. Pero había algo que el público no veía, y que ella se encargaba de mantener cuidadosamente oculto: el esfuerzo inhumano que implicaba sostener esa perfección hasta el final. Su verdad oculta no era un escándalo ni una traición amorosa. Era algo más sutil y más desgarrador: el sacrificio total de su vida íntima por una imagen pública que no admitía grietas. Dolores no tuvo hijos, y aunque se casó en varias ocasiones, su relación más emblemática fue con Cedric Gibbons, diseñador del premio Oscar. Su vida amorosa siempre estuvo envuelta en misterio. Muchos hablaron de una relación intensa, casi legendaria, con el genio Orson Welles. Se decían cosas, que él la adoraba, que ella lo impulsó, que terminaron en silencio, pero ninguno de los dos lo confirmó. Porque Dolores nunca hablaba de su intimidad, nunca. Esa decisión aparentemente prudente escondía una renuncia profunda: no mostrar debilidad, no dejar que la humanidad arruinara el mito. Mientras otras actrices de su generación escribían memorias, aparecían en revistas
o se dejaban retratar envejecidas pero sonrientes, Dolores se mantenía distante. Jamás permitió que se la fotografiara sin arreglar. Jamás asistió a programas sensacionalistas. Para muchos, eso era orgullo. Para otros, miedo. Pero para ella, era supervivencia. Lo más impactante de sus últimos años es lo que no dijo. Dolores sabía que estaba enferma. Desde finales de los años 70, comenzó a experimentar problemas hepáticos serios. Su salud se deterioraba, pero nadie lo notaba porque seguía asistiendo a eventos con la misma compostura de siempre. Hasta sus médicos estaban sorprendidos por su capacidad de ocultar el dolor tras el maquillaje y la sonrisa suave. La enfermedad avanzaba, pero ella lo mantenía en secreto. No quería compasión. No quería que la recordaran como una mujer debilitada. En 1983, ya casi no salía de casa. Vivía en Newport Beach, rodeada de arte, flores, libros, recuerdos, pero en silencio. Quienes la visitaban en ese tiempo, muy pocos, contados con los dedos, decían que su voz se había vuelto casi un susurro, que su cuerpo estaba frágil, pero su mirada seguía intacta, firme, profunda, llena de una especie de melancolía pacífica. En esas semanas finales, Dolores no se quejaba, no pedía nada. Solo repetía una frase. Todo está en orden. Así debe ser. El clímax emocional llega aquí, en la imagen que nadie vio, pero que todos imaginamos. Una mujer legendaria, sola en una habitación, sabiendo que el fin está cerca, pero sin romper el personaje. Porque sí, Dolores del Río murió siendo actriz hasta el último aliento. Nunca se permitió flaquear, ni siquiera frente al espejo. No hubo lágrimas públicas, ni confesiones televisadas. Hubo silencio y una despedida medida, con la precisión de un último plano perfecto. Quizás su mayor secreto fue ese: no permitir que la muerte destruyera la estética del mito. No dejó cartas abiertas, ni mensajes grabados, ni solicitudes de homenajes. Simplemente partió, en su estilo, con su ritmo, como si, incluso en la hora final, ella misma dirigiera la escena. Desde este canal, El Último Momento, creemos que Dolores del Río no fue simplemente una estrella, fue un manifiesto silencioso sobre cómo sostener la dignidad en un mundo que vive del escándalo. Su vida parece simple desde fuera. Éxito temprano, belleza deslumbrante, carrera brillante en 2 países, pero cuanto más se la estudia, más se nota que su verdadera batalla no fue con la industria, sino con el tiempo. En un entorno donde tantas figuras fueron consumidas por la necesidad de permanecer vigentes a cualquier precio, Dolores eligió algo más radical: el derecho a desaparecer con elegancia. Y eso, en un mundo adicto a la sobreexposición, se convierte en un acto revolucionario. Hoy, en una era donde se exige que las figuras públicas compartan todos sus dolores, sus romances, sus caídas, su silencio suena casi provocador. ¿Fue cobardía? ¿Fue orgullo? ¿O fue una forma superior de arte? Tal vez Dolores entendía algo que pocos comprendieron: que el misterio también puede ser un legado. Y ahora queremos escuchar tu voz. ¿Crees que Dolores del Río se protegía o se aislaba? ¿Preferiste su distancia, su elegancia, o te hubiera gustado verla más humana, más cercana? ¿Fue su belleza una bendición o una prisión? ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre su decisión de no hablar nunca públicamente sobre sus enfermedades, sus amores o su dolor? Nosotros no buscamos convertirla en santa ni en mártir. Solo queremos rendirle homenaje sin traicionar su estilo. Porque si algo nos enseñó Dolores del Río, es que la elegancia verdadera no necesita gritar, solo permanecer. Y ella permanece. Te invitamos a dejar tu comentario, compartir tu recuerdo, o simplemente escribir el título de tu película favorita de ella. Así, entre todos, mantenemos viva su memoria. Porque los mitos, cuando se cuentan con respeto, no se apagan, solo se transforman. Cierra los ojos por un instante. Piensa en un rostro que nunca se arruga en tu memoria, una mirada que parece hablar desde el silencio de la pantalla. Si prestas atención, puede que aparezca ella, Dolores del Río, envuelta en sombras suaves, con un gesto contenido, caminando como si el mundo fuera un escenario, y cada paso una decisión estética. Así la recuerdan generaciones que jamás la vieron en vivo,
Así la sienten quienes ni siquiera nacieron cuando ella partió. Y tal vez esa sea su mayor hazaña, haber convertido el cine en un templo silencioso, donde su imagen sigue rezando sin necesidad de palabras. En un tiempo donde todo se comparte, ella eligió el arte de callar. En un mundo donde el dolor se grita, ella lo guardó como un vestido íntimo, no por frialdad, sino por respeto, no por arrogancia, sino por lealtad a sí misma. Cuando su cuerpo ya no podía sostener el ritmo del mito, no pidió ayuda ni atención. Se despidió como vivió, con elegancia implacable. Nos gusta imaginarla en su última tarde, en esa casa frente al mar, con las ventanas abiertas y el sonido del Pacífico entrando suave. Tal vez en ese instante recordó el set de María Candelaria, o la alfombra roja de Cannes, o aquella noche en Nueva York, donde Orson Welles le susurró que era la mujer más hermosa que había visto. O tal vez no pensó en nada, tal vez simplemente cerró los ojos sabiendo que había cumplido su promesa, no dejar nunca de ser un símbolo.